Muy buenos días, Gladstone, y también deseándote y deseándole al país que este 2022 sea un buen año para todos, que mejore nuestra situación, porque creo que solo eso es la esperanza de salir adelante, ¿no? Exactamente, y creo yo, al margen de las críticas que por cierto hay que hacer al gobierno, y vamos a comenzar o a conversar de eso ahora, hay que desearles lo mejor, ojalá que les vaya bien en todo lo que hacen para que el país mejore. Presidente del Consejo de Ministros, quería comenzar preguntándole por algo que acaba de ocurrir en Las Bambas, ¿no? En lo que se llama el corredor minero, ya casi se le ha puesto esa denominación hace un buen tiempo, porque hace unos días yo leía los medios de comunicación, los diarios, y las portadas eran catastróficas. Se va la minería, el gobierno está cayéndose abajo, toda una preocupación tremenda porque había efectivamente parado la producción Las Bambas, lo que era una mala noticia. Y hoy día, cuando se da una noticia que más bien se ha reactivado y está al 100% ya trabajando, yo pensé esperarme con las portadas diciendo se reactivó Las Bambas y todo bien y todo está caminando, pero no encuentro esos titulares. La pregunta es, ¿qué es lo que se ha conseguido ahí? ¿Cuáles son los acuerdos y qué garantía hay que se sostengan en el tiempo? Porque el problema podría ser que de aquí a 1, 2 semanas otra vez se genere un conflicto y finalmente estemos en lo mismo. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, a ver, el tema de las bambas es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Las empresas mineras, la actividad extractiva se asentó en todas estas zonas que comprenden, eh, digamos, regiones como Apurímac, Cusco, incluso hasta la zona de Arequipa, y digamos que se ha estado realizando esta actividad extractiva y las comunidades que no se oponen a la actividad minera han sentido que no hay el beneficio esperado, ¿no? Por el contrario, han estado realmente estos últimos años reclamando mucho porque en lugar de un mineroducto que se estableció, digamos, en un estudio de impacto ambiental que se iba a construir para trasladar los, digamos, el concentrado, esto cambió en un momento y cambió por una carretera, ¿no? Se tendió una carretera por el centro de las comunidades, que además se declaró vía nacional, etcétera, y por ahí se transporta todos los, digamos, el concentrado mineral, y la población se ve afectada, entonces no sentía, no solamente es que no sentía el beneficio esperado, sino que sentía una serie de impactos como los impactos ambientales por polvos que se levantaban a raíz del tema del tránsito de las unidades mineras. Entonces ya son varios años que la comunidad viene, y varias comunidades, porque en realidad son varias comunidades alrededor de todo el corredor. En un principio, acuérdense ustedes que estuvieron levantadas las comunidades de Tambobamba, digamos, en la zona de Apurímac, que son las de directa influencia minera. Luego estuvieron con ellas Chalhuahuacho, que es una comunidad, digamos, que también tenía una demanda específica, y luego se han unido a estas demandas, digamos, las comunidades de la zona de Cusco, Chumbivilcas, porque por ahí pasa la carretera. Entonces, claro, hemos tenido, cuando nosotros hemos entrado, digamos, a asumir esta responsabilidad, encontramos todos estos conflictos activos que los hemos ido desescalando, tratando de llegar a acuerdos con la comunidad, porque hay, digamos, varias responsabilidades, pero una de ellas también es del Estado y hay que reconocerlo. Por años el Estado se ha hecho de lado y entonces ha dicho que ahí se arregla entre comunidad y empresa. Entonces la empresa ha ido más o menos haciendo los arreglos como le parecía. A veces se generaban algunas desigualdades, entonces si le das más en un lado, el otro lado reclama, etcétera. Eso es una deficiencia del Estado, Gladstone. O sea, el Estado siempre tiene que estar presente, tiene que ser un Estado que esté definiendo cómo quiere los modelos de desarrollo en estos espacios. Y ahí se insertan actores como las mineras, por ejemplo, pero eso no ha sucedido. Un Estado ausente que solo aparecía cuando había que reprimir a la gente, porque cómo se ha tratado este conflicto, y de ahí la diferencia que tenemos ahora y la esperanza que tenemos de que esta situación cambie, porque tradicionalmente, ¿qué hacían los gobiernos cuando llegaban y la gente pues les expresaba su descontento o salía a protestar? Los gobiernos lo que hacían es ponerles estado de emergencia. El corredor minero ha estado
no meses, sino años, declarado en estado de emergencia, militarizaban la zona, amenazaban a la gente, han matado a gente. Las declaratorias de estado de emergencia en realidad generan un riesgo alto en temas de vulneración de derechos humanos. Ahí han habido muertos, han habido personas heridas, hay personas criminalizadas. Esa no es la manera de solucionar un conflicto. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos entrado con otra lógica y hemos tratado de restablecer un diálogo donde el Estado sea un actor activo. Y entonces ahí a ver cómo en los territorios, qué es lo que está faltando, porque efectivamente hay responsabilidades del Estado, son lugares donde el Estado nunca ha estado presente y nos toca volver a estar presente para cerrar brechas, atender necesidades, pero hay también compromisos que la empresa debe asumir y la empresa tiene que ajustarse también no solamente a cumplir sus compromisos que ha hecho en estos años con la comunidad, sino que también ajustarse, digamos, a lo que el Estado establece, definiendo, digamos, el modelo de desarrollo que quiere para esos lugares. La empresa tiene que colaborar y tiene que entrar a ser un actor dinámico donde las comunidades también sepan que pueden insertarse, digamos, en esta actividad, que es lo que reclamaban principalmente en este conflicto, cómo nos insertamos en la cadena de valor, cómo la empresa asume algunos compromisos para disminuir los impactos ambientales, que es a lo mínimo que hemos llegado en estos primeros avances que tenemos. Es verdad que este es el primer gran paso, se ha logrado desescalar el conflicto, la empresa ha vuelto a operar, y lo que hay que hacer es un seguimiento y hay que estar de manera activa en este territorio para asegurar que esto no se vuelva a repetir. Recuerden que hay varias comunidades alrededor de la zona y no sería extraño que otras empiecen a reclamar. Lo que hay que hacer es asumir todo este territorio como un espacio donde se tiene que gestionar el conflicto en su conjunto, que eso es lo que queremos nosotros desde las zonas de Cusco, la zona de Apurímac, hasta donde llegue todo el corredor. Eso se tiene que gestionar de manera integral. Ahora, pero el resultado de esto que usted llama el primer gran paso ha sido importante porque la empresa ha tomado la decisión de reactivar sus operaciones al 100%, lo que quiere decir que ha identificado con satisfacción elementos que le parecen razonables del diálogo que se estableció y que las comunidades han dejado y han depuesto su actitud de, digamos, bloquear y, digamos, mantener esa actitud dejándola de lado. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace o qué se prevé o qué va a hacer el Estado a través del gobierno para que esto se sostenga en el tiempo? Es decir, ¿qué garantía hay de que aquí a 1 o 2 semanas no estemos en lo mismo? Porque el problema, doctora Mirta Vázquez, es, y usted lo sabe, porque usted conoce la zona, ha trabajado ahí también, conoce inclusive a los actores, cosas de esta naturaleza han pasado antes, es decir, han firmado actas, les han dicho los acuerdos y todo, y claro, no se cumple. Y la gente, como haría yo aquí en mi barrio, me engañan, yo por supuesto mañana salgo y tomo la calle, o sea, ¿qué voy a hacer? No tengo otra vía. ¿Qué garantía hay? ¿Por qué esta vez va a ser distinto? ¿Por qué la empresa ha creído esta vez y ha empezado a trabajar? ¿Quiere de nuevo la metodología? Usted lo ha dicho, no ha habido muertos, lo que es una buena noticia, se ha dialogado francamente. Ya, eso está bien. Pero el asunto es, ¿cuánto tiempo se va a sostener? ¿Qué garantía hay de eso? Mira, para sostener esto, y la comunidad lo ha dicho y la empresa también, creo que lo importante es reconstituir estos nexos de confianza. ¿Y eso cómo se hace? De manera práctica, haciendo un seguimiento activo y estando presentes en la zona para que todo lo que se va acordando se vaya cumpliendo. Nosotros ahí estamos buscando un nuevo modelo para que se pueda declarar estas zonas de interés, de especial interés, y que el Estado esté presente de manera permanente, que haga seguimiento no solamente de los compromisos a los que llega la empresa. El Estado tiene que ser el vigilante, porque lo que ha sucedido en estos años es que la empresa y la comunidad firmaban un documento y luego nadie le hacía el seguimiento, el Estado se retiraba. Entonces el Estado va a estar presente, va a hacer el seguimiento de eso, pero también el Estado tiene que cumplir su parte. Nosotros tenemos ya delineados una suerte de proyectos de inversión que tienen que ejecutarse y que va a ser fundamental para que la gente sienta
que además del beneficio, digamos, directo que le puede proporcionar la empresa, tiene un Estado presente y ese territorio se vuelve un territorio realmente que puede constituirse como una gran oportunidad, como un modelo. Entonces hay que estar de manera permanente. Nosotros hemos establecido plazos, incluso vamos a estar con nuestros equipos en la zona. Estamos mirando un modelo en el que haya equipos de manera permanente en estos lugares, de tal manera que si hay alguna insatisfacción, si se empieza a presentar algún tipo de reclamo, pues haya alguien que los atienda y que la comunidad no tenga que tomar estas decisiones de tomar una vía, de pararse por días en la carretera para que alguien le haga caso. Es que nos hemos acostumbrado, por desgracia, a eso cuando no hay alguien que responda sobre los cuestionamientos que la comunidad legítimamente hace, ¿no? Claro, y ahí hay una perspectiva que usted en una entrevista dijo que me parece importante, no es que, digamos, uno sea antiminero, sino es pro derecho, es decir, la minería tiene que servir primero para resolver los problemas de la gente, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O sea, ese es el sentido principal, ¿no? Pero la pregunta que le quiero hacer sobre eso es, yo estoy de acuerdo con que hay que resolver los conflictos y aquí hay una especie de metodología a probar en adelante, seguramente en otros conflictos también, que va a ser similar. Pero ¿cómo se hace si es que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo dice que tenemos primero decenas de conflictos sociales activos y de los cuales la mayoría tienen que ver con asuntos medioambientales? No es de repente, no sé si mejor, pero por lo menos a la par, impulsar cambios que vayan más a la estructura, señora Presidenta del Consejo de Ministros. ¿A qué me refiero? Una cosa es acabar con los conflictos muy puntualmente, que hay que hacerlo, porque eso tiene que ver con personas concretas. Pero no sería bueno pensar en de repente desandar o desatar algunas cosas que originan esto más a nivel estructural. Por ejemplo, la ley de minería. Ahí está, el señor Vizcarra planteó un cambio en la ley, pero lo dejó ahí como una salida. ¿En qué anda? ¿Qué dicen los mineros? ¿Dónde está el ofrecimiento del gobierno de que vamos a hablar con los mineros para que puedan destinar más recursos para el Estado? ¿Se está conversando? ¿Se han reunido? ¿Van a hacer algunas propuestas de cambio más estructural? Sí, por supuesto, complementariamente, como manifiestas, hay que hacer cambios estructurales, ¿no? Para abordar la conflictividad en general. Cuando yo hablaba de las Bambas, hablo como a lo mejor un modelo especial para atender el tema de las necesidades y las brechas que ahí la gente reclama. Pero en realidad hay una serie de cosas que parten de problemas estructurales. Por ejemplo, la mayoría de conflictos en este país, que son más de 200, tienen como principal reclamo los temas ambientales. Muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la afectación que ya se ha producido a raíz de actividades que han generado impactos sobre la salud de la población, para empezar. Ese es un grupo grande de conflictos, gente que denuncia que está contaminada, que tiene metales pesados, y en realidad que eso está probado. La gente llega aquí con sus resultados diciendo yo tengo plomo en la sangre, y es verdad. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Algunas medidas de fondo que vamos a tomar. La primera es que ya hemos sacado, acabamos de sacar hace una semana aproximadamente, la ley y el reglamento sobre personas, para atención de personas contaminadas con metales pesados y metaloides. Y eso va a ser fundamental porque creo que nunca ha existido en este estado una norma que pueda atender ese reclamo constante que hacen cientos de comunidades en el país. ¿Cómo atendemos? ¿Cómo abordamos? Si la gente ve que por lo menos se responde a esta situación de daño a la salud, que es lo fundamental, pues yo creo que también parte de los conflictos se van a menguar. Gran parte de ellos están centrados en ese tema. Lo segundo, hay que seguir trabajando, por ejemplo, en temas de áreas naturales protegidas, porque también en la zona de la selva, por ejemplo, las comunidades indígenas están en constante reclamo porque las actividades extractivas se
introducen a sus territorios, ¿no? Entonces hay que trabajar una ley más específica sobre áreas naturales protegidas para evitar que incluso actividades ilegales como minería informal y legal a veces se meten a estos territorios. Lo otro es que sí, hay que empezar a discutir y de hecho les hemos propuesto a la Sociedad Nacional de Minería y se los hemos dicho francamente que quisiéramos proponerles una serie de cambios para atender los conflictos que tiene el país. Y yo creo que ellos van a estar dispuestos. Necesitamos un escenario de tranquilidad, digamos, para las empresas. Seguramente es un mejor escenario para que puedan hacer inversiones. Entonces ahí, ya que se ha quedado frustrado todo el cambio de la ley minera, digamos, hay que ir por lo menos avanzando en algunos ajustes. Yo, por ejemplo, he visto que hay normas que vienen de los años 90 seguramente y que ahí hace falta algunos ajustes que podemos ir poniéndonos de acuerdo, sacando adelante, porque eso va a ayudar, digamos, a que la situación se mejore. Entonces hay una serie de temas estructurales que hay que avanzar, porque todo eso nos asegura que estos 200 y tantos conflictos empiezan a descender. Es que es imposible que en este momento podamos atender conflicto por conflicto, no solamente porque materialmente no podemos estar en todos los lugares, sino que realmente creo que atender conflicto por conflicto no es sostenible, ¿no? Hay una buena parte que se puede solucionar de otra manera, que es atendiendo necesidades, pero no es todo, ¿no? Hay cambios estructurales que se tienen que hacer. Ahora, y el tan recurrido ordenamiento territorial, ¿no? Yo recuerdo, a ver, solo por poner un límite temporal, yo lo he conversado esto con Humala, que lo ofreció, hasta con Kuczynski, hablando una vez, dijo que sí, que vamos a tratar de ordenar y todo eso. Bueno, pues ha venido la pandemia y la crisis y todo. ¿Por qué una cosa que resulta razonable no es parte del consenso, digo, en la política y con el sector minero extractivo? Porque no hay nada mejor que la actividad sea predecible, ¿no? La conflictividad social es malo para todos. No, hay que atender esto o por convicción o por conveniencia. Por cualquiera de las dos cosas, les conviene que no haya conflictos. ¿Eso por qué no avanza de manera seria, por ejemplo? Que podamos agarrar el país y decir, aquí se puede minería, aquí no, aquí se pueden las dos cosas, efectivamente, o sea, es decir, eso probablemente sincere la proyección que tenemos económica, porque hay cosas que se proyectan o se dan por hechas y no se pueden hacer. Pero es mejor ahora que cuando se hagan y después se caigan por las cosas que ya hemos visto también. Eso, por ejemplo, ¿por qué no es parte del debate o lo es? Sí, sí es parte del debate. Ahora, de hecho, tenemos ya una propuesta casi terminada que queremos socializarla porque hay mucho temor en esto, ¿no? Sobre todo el empresariado a veces piensa que si sacamos una ley de esta naturaleza, pues vamos a atentar contra sus contratos, contra las concesiones, y en realidad no es eso. O sea, lo que necesitamos ya, está claro que las concesiones, los contratos que están dados tienen que respetarse, pero también tenemos que tener una política ambiental donde establezcamos cuáles son, sobre todo, mínimamente tendríamos que tener claro cuáles son los lugares más vulnerables y más sensibles que hay que proteger, porque estamos también pasando un contexto muy duro a nivel global, el cambio climático, que nadie está tomando atención sobre el tema, el asunto del agotamiento de las fuentes hídricas, ¿no? Son temas ambientales que creo que hay que mirarlos y que hay que discutirlos de manera transparente, honesta. Acá nadie quiere atentar contra las inversiones, contra las actividades, no somos antimineros como nos suelen calificar. Sí queremos tener un país no solamente más ordenado, sino que también responda a estas exigencias globales que ahora creo que nos involucran a todos los estados. Todos los estados tienen que tomar medidas mínimas de cara a esta situación ambiental global que vivimos, ¿no? Sí. Ahora, pasando a otro sector que es fundamental, y creo la sociedad se ha movilizado inclusive en la defensa de esto, es lo que está pasando en el ámbito de la educación. Acaban de cambiar al ministro después de una censura en el Parlamento,
Y ahí lo que queda pendiente es saber, y se lo digo con toda sinceridad, más claramente cuál es la posición del gobierno frente a algunos temas. Porque lamentablemente el consenso con la oposición en este caso más bien ha ido, daría mi impresión, por la antirreforma. Perú Libre y Renovación Popular, juntos los dos de la mano, diciendo que la SUNEDO hay que cambiarla. O sea, eso es clarísimo de que lo transversal en la política peruana a veces es la antirreforma. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la SUNEDO? Es decir, el ministro de Educación que ha entrado, lo ha conversado con usted y han quedado y han dicho, el gobierno se la juega por la SUNEDO, no hay retroceso acá, porque es central, o sea, digamos, la SUNEDO, ¿no? Y lo otro es la carrera magisterial, que también uno puede decir hay que mejorar todo, pero a veces en decir se va a mejorar, se contrabandea pues en realidad una contrarreforma, ¿no? Porque mejorar a veces uno lo entiende con deshacer, cuando en realidad es para más. ¿Cuál es la posición, señora Premier, del gobierno frente a la SUNEDO? Claramente, ¿la van a defender? ¿La van a modificar? ¿Están de acuerdo con los cambios que se proponen? ¿Qué van a hacer? Sí, lamentar, Glatzer, que las contrarreformas en realidad en tema educativo están viniendo del Congreso, básicamente. Desde el Ejecutivo nosotros hemos definido tres aspectos importantes. El primero es que no queremos un retroceso en la reforma educativa, que queremos que esto seguramente mejore, pero que no nadie quiere aquí un retroceso. Lo segundo es que en el Ejecutivo nadie está de acuerdo con el que la SUNEDU desaparezca. Nos parece que es un organismo que ha cumplido un rol importante y que seguramente, como lo conversábamos con el nuevo ministro, que tiene una visión muy interesante sobre el tema, seguramente hay algunos ajustes que hacer en bien de la mejora, pero nadie quiere que la SUNEDU desaparezca para empezar. Lo tercero es que sí, incluso en la carrera magisterial, y lo conversamos estos días, cómo hacer, por ejemplo, para que no retrocedamos. No se puede tirar por la borda, por ejemplo, el tema de la meritocracia, etcétera, pero sí es importante también mirar, y esto me parece que no es negativo, mirar un poco cómo ha funcionado en estos últimos años todos estos mecanismos que hemos tenido, las estrategias para que promovamos calidad educativa. Entonces nos hablaba, por ejemplo, el ministro, que es un maestro además que conoce muchísimo porque ha sido incluso maestro de zona rural y ha ido dando sus exámenes, ascendiendo las escalas, etcétera. No es alguien que desconozca de esto y ni que se haya negado, pero él sí admite y nos explicaba, porque él es un experto en este tema, cómo es necesario hacer ajustes, por ejemplo, para que las evaluaciones tengan pertinencia. Él habla mucho de la pertinencia porque por años se ha estado utilizando, por ejemplo, evaluaciones estándar para todos los maestros de zona urbana, de zona rural, etcétera. Y creo que ahí hay que mirar un poco lo que él dice, la pertinencia, que son ajustes que se pueden hacer sin que eso signifique algún retroceso, ¿no? Entonces, yo tengo mucha confianza en que se pueda iniciar una etapa interesante sobre cómo avanzamos en el tema de calidad educativa, cómo potenciamos eso que ya se ha avanzado, seguimos para adelante, lo mejoramos y los cambios no significan ningún retroceso, no queremos eso como gobierno, creo que queremos asegurar al país una educación de calidad, ¿no? Sí, no, o sea, eso me parece bien, la pertinencia, el trabajo en el aula, el desempeño, la legitimidad con los sectores, eso está bien, pero el asunto es afirmarse en que la meritocracia se mantiene y evitar que termine siendo el ministerio una prolongación del sindicato de profesores, ¿no? El ministro Gallardo terminó casi arengando políticamente ya cuando sabía que lo iban a sacar en contra del SUTEP, que Patria Roja y eso. Además, esa es una discusión, una disputa que usted y yo y todos sabemos existe hace mucho tiempo, pero es un problema de otra naturaleza. El sector de educación es el que genera política pública para lo del SUTE, para el FENATE, para los que sepa, para todos. Ese es el problema Sí. y eso es lo que hay que, me parece, evitar. Hay la garantía en el gobierno, siendo yo una persona que valida los sindicatos, que me parece que son buenos para la democracia, que no termine convirtiéndose en eso, porque a veces se malentiende que la representación de los maestros en el sector de educación tiene que ser como ya llegó el sindicato al poder. Y eso no necesariamente debería ser así.
Por eso fuimos muy cuidadosos, Glatzer, al elegir al ministro de Educación, porque queríamos, y eso el presidente mismo lo había expresado como lección, ¿no? El tema de que si elegimos a una persona que está identificada con algún sindicato, va a generar un conflicto per se, digamos, al interno del Ministerio de Educación. Entonces, el ministro actual, por ejemplo, no tiene una afiliación directa con ninguno de los sindicatos, no nos parece tampoco malo el tema de ser parte de un sindicato, pero creo que cada sindicato tiene posiciones y efectivamente es como tú lo has planteado, tal cual el Estado y el gobierno tienen que definir políticas públicas y eso, a esas políticas públicas tendrán que ajustarse todos los sindicatos, todos los actores, porque creo que si queremos lo mejor para la educación, todos tenemos que colaborar aún con nuestras diferencias de visiones, ¿no? Sí, sí, no, yo soy pro sindicato, a mí me parece que es bueno para la democracia, pero claro, no hay que equivocar los roles. Señor presidente del Consejo de Ministros, pero hay otra cosa que vaya al ámbito más político, menos sectorial, ¿no? De la relación y el manejo del gobierno. Y a veces se siente que, digamos, disienten o no hay tanta sintonía entre el presidente y lo que usted plantea en algunos temas. Y se expresa, de repente es cuestión solo de formas, voluntades que parecerían ser distintas. ¿No? Por ejemplo, con el tema de la transparencia, el tema de las reuniones del presidente, que tiene que, por cierto, esclarecerse y todo eso. Usted salió un día y dijo 7 medidas concretas que hemos dicho con el presidente vamos a tomar. Yo dije, a ver, todos los que están preocupados deberían estar satisfechos con esas medidas. Pero el presidente sale al día siguiente, no menciona las medidas, no las vuelve a referir y dice más bien que va a llevar a las rondas a Palacio para que vean todo lo que hace porque él es una persona honesta. Y así podríamos, usted ha hecho llamados de atención en público a determinados ministros, que algunos ya no están, y daría la impresión que el presidente más bien los defendía, ¿no? Y lo que se dice es que a veces no hay esa sinergia que tendría que haber, ¿no es cierto? Ese alineamiento, como dicen ustedes en el sector público, para poder conducir las cosas en la dirección correcta. ¿Cómo es esa relación cotidiana? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja dentro del Ejecutivo también, ¿no? Porque hay ritmos distintos, hay sectores que están funcionando bastante bien, pero hay otros que claramente frente a la oposición, y no digo la más recalcitrante, sino la razonable, y hay señalamientos que me parecen atendibles. Sí, a ver, yo quiero decir que la relación cotidiana con el presidente, además de ser cordial, es una relación que intentamos mejorarla porque no es, digamos, muy fácil con todas las agendas que él aborda, las que yo abordo a veces, estar en una coordinación casi perfecta, no se puede, pero nosotros coordinamos de manera constante, digamos, y a veces han surgido estas diferencias que creo que son de forma, absolutamente de forma. En el fondo nosotros estamos de acuerdo, yo converso con él respalda, digamos, las decisiones que se van tomando desde la presidencia del Consejo de Ministros. No hay, digamos, una diferencia de ninguna manera de fondo, no hay eso. Sí creo que hay que mejorar las formas. A veces también ha dependido mucho de cómo se ejecutan los acuerdos que vamos adoptando. Tienen sus tiempos, en realidad, claro, ahí se aparecen evidentes o de alguna manera aparentes, digamos, diferencias, pero no es tal, nosotros coordinamos, es un tema que hay que mejorar seguramente. También somos un gobierno joven, en realidad, digamos, hemos tenido que pagar piso por varios errores que se cometen porque nadie en esta gestión, digamos, se vuelve experto rápidamente, es una gestión muy compleja, muy difícil, toma sus tiempos, pero creo que en el tiempo también hemos demostrado que hemos ido mejorando el nivel de coordinación, el nivel de toma de decisiones, eso ha ido mejorando notablemente y de manera progresiva en estos meses, ¿no? Yo espero que este año también, ya que iniciamos, nos ordenemos mejor, digamos, para poder responder, ya tenemos un equipo más consolidado. Entonces, yo creo que para este año nuestras respuestas van a ser mucho más adecuadas, oportunas,
Además, respuestas mucho más, creo, coordinadas a veces por los tiempos, las urgencias de las situaciones. A veces pues tomamos decisiones rápidas o tomábamos esas decisiones que no las coordinábamos perfectamente, pero creo que eso se puede mejorar fácilmente, ¿no? Ahora, cuando usted habla y afirma estas cosas, señora Premier, eso quiere decir de que con el presidente están claros, por ejemplo, en sostener el equipo de gobierno que tienen por un buen rato, porque el presidente le dijo a algunos colegas que se reunieron con él que iban a haber algunos cambios en el gabinete, no sabemos si se refería solo a la educación o están pensando en otros, porque usted, además, que ya es experta en censuras y vacancias, cuando era presidenta del Congreso, un día sí, un día sí, un día no la querían censurar, sabe, ya por ahí andan diciendo, va a salir Mirta Vázquez, están sacando nombres, que si el gobierno no se pone a la derecha o al centro ya es inviable, que es la típica del sector que quiere de todas maneras comprar el gobierno, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué han hablado con el presidente? El gabinete está sólido, no hay nombres que se estén discutiendo, van a haber cambios próximamente. Bueno, lo importante para nosotros es que entendemos que mientras más estabilidad haya en nuestro gabinete, es mucho más productivo, es mucho mejor, digamos, para los objetivos que estamos buscando. Eso, sin embargo, no descarta cualquier ajuste o cambio ministerial que se hace producto de una evaluación. Hemos terminado un año, estamos justamente haciendo evaluaciones sobre cómo ha ido avanzando cada uno de los sectores. Siempre puede producirse algún cambio producto digamos, esta mirada de cómo hemos ido avanzando, pero todavía eso no está decidido. Lo ideal es siempre mantener la mayor estabilidad que se pueda sostener, porque cada cambio implica muchos, digamos, una serie de problemas para conseguir objetivos. Los gobiernos regionales y los locales siempre nos lo reclaman, porque son sobre todo estos niveles donde se siente el impacto de los cambios. El poner un nuevo ministro, un viceministro, en realidad muchas veces así que retrocedan una serie de gestiones y avances que ya se tenían. Entonces, lo ideal es la estabilidad, pero eso no descarta algunos ajustes que podamos hacer para los próximos meses, ¿no? Sí, tengo que ir terminando y tengo dos preguntitas muy concretas y cortitas. El sector transportes y comunicación concentra en los últimos tiempos muchos aspectos críticos y negativos y que valdría la pena saber si los van a corregir o no, ¿no? Pero además es curioso, es un ministro muy criticado por determinados sectores, creo yo, razonablemente criticado, pero es el que se ha mantenido más bien en el sector. Ahora mismo hay una crítica sobre el tema de los colectivos, pero antes ahí se han producido al parecer actos que ya el Ministerio Público entiende como que pueden haber sido ilícitos y todo. Por ejemplo, eso no se logra explicar. ¿Cuál es la razón por la cual ahí no han habido cambios a ese nivel? ¿O lo están pensando? No, no se sabe. Bueno, todas las carteras están en realidad en evaluación. Hay algunas más sensibles como estas, hay que ir evaluando. Nosotros en el año pasado, por ejemplo, se produjo interpelaciones contra este ministro y esta cartera. Nosotros hemos estado esperando respetuosamente a ver qué decide el Congreso. También hemos estado haciendo una serie de recomendaciones al interior de este ministerio para que vayan mejorando algunos procesos. Estamos en ese esfuerzo. Todo está en evaluación, digamos, pero nosotros también estamos colaborando con el esfuerzo de mejorar algunos de estos procedimientos que eran cuestionados al interior de una cartera que es difícil, que es compleja, digamos que genera mucha controversia como es el sector de transporte, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y para terminar, en el sector interior sí me ha llamado la atención, hablaré con el ministro Guillén Alberto para que detalle, pero estas propuestas de agravar las penas digamos, cambiar la configuración penal de algunos delitos poniéndolo como terrorismo, y el tema de la migración, que, digamos, ha tenido actos que me parecen, primero, inconducentes, ¿no? ¿Es una propuesta ya de gobierno elaborada? ¿Van a ir por ahí en los temas de inseguridad o son, digamos,
anuncios que se están discutiendo o todavía están en el sector interior? Bueno, en realidad son cosas que se están discutiendo y no son el principal foco con el que se va a combatir la inseguridad ciudadana. Yo creo que todos conocemos además al ministro Avelino Guillén, que es una persona que no cree en el populismo penal, él mismo lo ha manifestado, las cosas no se arreglan con agravar una pena, pero eso no descarta que como parte de la estrategia integral se pueda abordar algunos temas de orden legal, de modificaciones normativas, que en algunos casos resultan seguramente justificables, ¿no? Porque ya el nivel, por ejemplo, de delincuencia y los grados a los que se llega, en algunos casos en realidad ameritaría revisar si las figuras penales son suficientes o no. Entonces, esa va a ser parte, solamente una parte de la estrategia, porque todos estamos claros en este gobierno que el tema de la inseguridad ciudadana merece un abordaje multidisciplinario, multidimensional y que de ninguna manera solo se puede concentrar en el tema del agravamiento de las penas, ¿no? Señora Premier, le agradezco muchísimo por esta conversación. Además, ha sido nuestro primer programa del año. Esperamos tenerla más de una vez seguramente aquí. Y le deseamos lo mejor a usted, al gobierno. Creo que hay que avanzar. Saludamos algunas cosas que han funcionado bastante bien. Lo de la vacunación es una cosa importantísima, ¿no es cierto? Han pasado el 80%. En economía, las proyecciones dan cuenta de que las cosas están avanzando. Y creo que para tener un debate más honesto con la oposición debería reconocerse eso y señalar algunas cosas que el gobierno pues tiene que rumbar mejor también para tener un buen gobierno, ¿no? Que ojalá sea así. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por darnos su tiempo esta mañana. Que le vaya muy bien.